En una tensa reunión virtual, la Organización Mundial de la Salud criticó a varios países por su lenta y deficiente gestión para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Por su parte, Estados Unidos criticó a este organismo internacional de estar parcializado a favor de China, lugar de origen de la crisis sanitaria mundial. En El Salvador, la Corte Suprema de ese país ordenó la suspensión inmediata del decreto de emergencia nacional instaurado por el presidente Nayib Bukele. El mandatario salvadoreño es señalado de supuestamente haber usurpado al Parlamento para decretar el estado de emergencia para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Analizamos este tema en esta emisión de noticias. Y los gobiernos de Francia y Alemania propusieron la creación de un fondo de 500.000 millones de euros que serán destinados a la reconstrucción de la economía de los países más afectados por la pandemia del COVID-19. La iniciativa fue presentada a la Comisión Europea, que a su vez presentará un fondo similar también para ayudar a los integrantes del bloque comunitario. Tenemos informe desde la ciudad de París, en Francia. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24, soy Santiago López González. La Organización Mundial de la Salud celebró por primera vez de manera virtual su asamblea anual. La tensión entre Estados Unidos, que ya supera los 90.000 muertos debido al COVID-19, y China por la gestión frente a esta pandemia, marcó la jornada. Y ya ha salpicado a la misma OMS, que ha acusado al gobierno en Washington de estar parcializado a favor de Beijing. Los detalles de este encuentro los tiene Andrés Mesa Muñoz en el siguiente reporte. Por primera vez de manera virtual, la Organización Mundial de la Salud celebró su asamblea número 73 en un contexto sin precedentes. Por un lado, la crisis provocada por una pandemia y por otro, las tensiones dentro del propio organismo, Estados Unidos y China por el manejo que se le dio al brote de COVID-19. En un aparente intento de ocultar este brote, al menos un Estado miembro se burló de sus obligaciones de transparencia con enormes costos para todo el mundo. Vimos que la OMS fracasó en su misión central de compartir información cuando los Estados miembros no actúan de buena fe. Previamente, China defendió su gestión frente al brote que se dio en su territorio y dijo que una eventual vacuna bajo su supervisión se convertiría en un bien público. Esta será la contribución de China para garantizar la accesibilidad y la asequibilidad de la vacuna en los países en desarrollo. Por su parte, la OMS acogió una solicitud de la Unión Europea que busca revisar la respuesta que el organismo ha tenido frente al virus. Una gestión que Estados Unidos ha calificado como parcializada a favor de China, y es la razón por la cual decidió congelar el presupuesto que da a esta organización. Iniciaré una evaluación independiente lo antes posible para revisar la experiencia adquirida y las lecciones aprendidas y hacer recomendaciones para mejorar la preparación y respuesta ante una pandemia nacional y mundial. El secretario general de la ONU defendió que la OMS actuó a tiempo, pero dijo que las naciones actuaron lento y criticó la falta de unidad para responder al virus y la implementación de medidas contradictorias. La reunión destinada a coordinar esfuerzos contra la pandemia dejó por fuera a uno de los países que ha tenido mejores resultados. Se trata de Taiwán, que al no ser parte de la ONU no pudo compartir su experiencia de éxito. Beijing se opuso a su participación, a menos que aceptara ser parte de China continental, una petición rechazada por Taipei. Y el continente americano ya superó los 2 millones de casos confirmados de contagio con COVID-19. Vamos a hacer una actualización de las cifras relacionadas con la pandemia en nuestro continente. Estados Unidos, Brasil, Perú, Canadá y México son los países más afectados en nuestra región. Estados Unidos encabeza el listado con más de 1,5 millones de casos confirmados. Brasil ya es el cuarto país en el mundo y es el primero en nuestra región. Tiene 245.593 casos confirmados, 16.370 personas han muerto y 94.122 personas se han recuperado. En Perú, el gobierno del presidente Martín Vizcarra indicó que el país superó ya los 94.933 casos de contagio con COVID-19, siendo ya uno de los países más golpeados por la pandemia a nivel mundial. Hoy registró la máxima cifra de 141 personas fallecidas. Con más de 16.300 víctimas mortales, ya lo decíamos, Brasil continúa con una acelerada curva de contagios y de fallecidos por cuenta de la pandemia. El país es el segundo a nivel del continente americano después de Estados Unidos y es el cuarto a nivel mundial con más casos de afectación.
A esto se suma también el inicio de la temporada de la influenza y el fin de la temporada del dengue, al tiempo que hay brotes activos de sarampión en varios estados brasileños. De otra parte, en El Salvador, en Centroamérica, la Corte Suprema de ese país ordenó la inmediata suspensión del estado de emergencia nacional declarado por el presidente Nayib Bukele para controlar la pandemia, una medida que fue instaurada sin haber consultado a la Asamblea Nacional, por lo que la Fiscalía General de ese país acusó al mandatario de haber usurpado el poder legislativo. Para valorar este tema saludamos al señor José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch. Muy buenas noches para usted, señor Vivanco. Y nuevamente el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en el ojo del huracán por sus acciones para combatir la pandemia del COVID-19 en este país centroamericano. ¿Cuál es la valoración que usted hace al respecto? Bueno, la decisión de la Corte Suprema de El Salvador se ajusta a derecho. Es una excelente defensa de la Constitución de El Salvador. Ya nos hemos acostumbrado lamentablemente a que el presidente Bukele rompa el Estado de Derecho y haga valer simplemente caprichosamente su voluntad. Las normas constitucionales son clarísimas. El estado de emergencia lo aprueba el Congreso de El Salvador. Y el Congreso no lo aprobó porque el presidente no informó sobre el uso de fondos públicos para enfrentar la pandemia. Este dato es muy importante porque el estado de emergencia existía hasta el sábado pasado, pero expiraba. El Congreso se cansó de pedirle información al gobierno de Bukele en el sentido de corroborar información y proporcionar información de cómo ha usado recursos públicos en la pandemia. El estado de emergencia en El Salvador, por ejemplo, permite contratar sin licitación pública y además permite suspender el acceso a información de interés público. De tal modo que es muy importante que sea el Congreso el que fiscalice cómo se está gobernando en El Salvador. El Ejecutivo, es decir, Bukele, no entregó esa información a tiempo y el Congreso se reuniría hoy día para evaluar la prórroga del estado de emergencia. Como eso hasta el sábado no ocurría, el presidente decidió hacer lo que un autócrata en estas circunstancias hace, que es gobernar por decreto, y por decreto decidió simplemente extender el estado de emergencia, un estado de emergencia que ha sido declarado nulo, como corresponde, por la Corte Suprema el día de hoy. Señor Vivanco, le cambio de tema. El diario estadounidense The New York Times publicó una investigación en la que habla del aumento de los asesinatos por parte de la policía de la ciudad de Río de Janeiro en las favelas que hay en esta ciudad brasileña. Una cifra verdaderamente alarmante. Vemos que Brasil pues es una conjunción de escenarios muy complicados. La pandemia completamente fuera de control, un gobierno que ha dejado esto en manos de los estados y de los alcaldes y las favelas también fuera de control en cuanto a estos asesinatos de personas que viven allí. ¿Cuál es su opinión al respecto? La situación realmente desde el punto de vista de seguridad pública en Brasil es de extraordinaria gravedad, porque las cifras solamente son pavorosas. Fíjese usted que solo en Río de Janeiro, el estado de Río de Janeiro tiene una población de alrededor de 22 millones de habitantes. El año pasado la policía mató en supuestos enfrentamientos con supuestos delincuentes, más de 1.800 personas. Fíjese usted que en Estados Unidos, en todo el país, la policía, también en supuestos enfrentamientos con personas sospechosas de ser delincuentes, mató cerca de 1.000 personas. Estamos hablando de un país con 330 millones, comparado con un estado como Río de Janeiro con alrededor de 20 millones. Y esto ocurre porque en los hechos hay licencia para matar personas que la policía considera como delincuentes. Hay apoyo. El apoyo proviene tanto del gobernador Witzel como del propio Bolsonaro. Bolsonaro ha dicho públicamente que él no quiere que los policías rindan cuentas, de hecho, por sus actos. De hecho, presentó un proyecto de ley que les brindaba protección a los policías cuando estaban siendo investigados por este tipo de enfrentamientos. Felizmente el Congreso de Brasil detuvo el trámite de ese proyecto. Pero la situación realmente es muy grave porque hay un apoyo explícito al enfrentamiento, al asesinato
con resguardo, con impunidad de personas calificadas por las policías como delincuentes. Sí. Señor José Miguel Vivanco, muchas gracias por haber valorado estos temas y darnos su opinión aquí en France 24. Avanzamos con otros hechos destacados de la jornada. La canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron presentaron de manera conjunta una propuesta de un fondo de 500.000 millones de euros destinados a la reconstrucción de la economía europea. Este fondo servirá para ayudar a los países más afectados por la pandemia del COVID-19. La canciller alemana indicó que es una iniciativa conjunta entre Berlín y París y es una primera fase denominada respuesta corta a esta crisis que seguirá con una siguiente fase llamada respuesta larga para afrontar las consecuencias a largo plazo en las economías de varios países. La iniciativa fue respaldada plenamente por la Comisión Europea, que dará a conocer también un plan por su parte con el mismo fin, ayudar a la restauración de la economía en el continente europeo. Europa debe unirse para buscar una recuperación económica y es por eso que queremos formar un fondo de 500.000 millones de euros con el que se deberían cubrir los gastos de la Unión Europea. No préstamos, sino los gastos de los sectores y regiones más golpeados. Estamos convencidos de que esto no es solo justificado, sino necesario. Hacer que este dinero esté disponible a nivel europeo y que podamos después pagar en etapas de los presupuestos de toda la Unión Europea. Je pense aussi que nous tirons les enseignements du passé. Pienso que estamos aprendiendo del pasado. Durante la recesión económica que ha sido asimétrica, hemos pedido a varios Estados miembros, algunos más vulnerables, que implementaran programas que algunas veces han minado la soberanía europea, porque los hemos llevado a marcos de trabajo que los obligan a vender infraestructura de transporte, accesos a puertos, a poderes no europeos. A des puissances non européennes. Nuestra periodista en París, Natalia Ruiz, nos da más detalles de esta noticia en el siguiente reporte. Emmanuel Macron y Angela Merkel quieren que la Unión Europea pueda soportar los embates de esta crisis del coronavirus, así como los embates de las crisis sanitarias que vengan en un futuro. Y para esto, pues ellos necesitan y creen que la Unión Europea debe ser soberana en cuanto a la fabricación de insumos médicos y medicamentos. Y también instaron a que continúen las investigaciones para dar con un tratamiento y con una vacuna contra la COVID-19 que será también dada al resto del mundo en caso de que se encuentre aquí en Europa. Por otra parte, hablaron de un fondo solidario de 500.000 millones de euros para ayudar a los sectores más golpeados por la crisis sanitaria. Un cambio de posición por parte de la canciller alemana, que en las últimas semanas no quería una deuda mutua. Por otra parte, hablaron de acelerar la transición ecológica y digital en todo el bloque. Ya la Unión Europea se ha fijado unos objetivos para 2030 en cuanto a la disminución de las emisiones de carbono, pero los dos dirigentes quieren que los objetivos sean aún más ambiciosos y también que se siga desarrollando y la puesta en marcha de la tecnología 5G en todo el territorio. Todo esto vendrá acompañado de un fortalecimiento del mercado único europeo. Falta, eso sí, que esta propuesta sea sometida a voto ante los miembros de la Unión Europea. Y varios países europeos comenzaron a volver poco a poco a la nueva normalidad. En España, varias regiones de este país ibérico empezaron a volver a reabrir sus comercios no esenciales, al igual que lo hicieron también en Dinamarca y Grecia. En la ciudad de Londres, la capital del Reino Unido, a partir de hoy el servicio de trenes ofreció más frecuencias diarias. Italia, país que llegó a ser el epicentro mundial de la pandemia, entró en una fase de reapertura que permite la reactivación de la mayoría de los bares, también viajes entre las diferentes regiones de la península y las reuniones sociales. La Basílica de San Pedro en el Vaticano reabrió sus puertas a un restringido número de visitantes. Y el fútbol europeo empezó también a regresar paulatinamente. Este fin de semana, la liga alemana, la Bundesliga, rompió récords de sintonía y también registró 6 millones de espectadores en sus primeros partidos. Mientras tanto, otros clubes de fútbol se preparan para volver. La liga inglesa, la Premier League, inicia ya los entrenamientos en grupo a partir de este martes con el objetivo de volver a la competición oficial a partir del mes de junio, al igual que algunos equipos españoles como el Granada, que empezó este lunes la fase de entrenamientos también en grupos reducidos de sus integrantes. Y con esto llegamos al final de las noticias. Siga con la programación de France 24. Feliz noche.